Saludándonos de antemano compañeros y maestra Sandra, hoy nos encontramos con una presentación acerca del concepto de aprendizaje y las teorías que enmarcan este concepto. Para esta actividad tuvo como propósito hacer una revisión del concepto de aprendizaje y asimismo también se hizo una revisión histórica de estas teorías desde el conductismo hasta las corrientes contemporáneas, que básicamente lo que pretenden hacer es una construcción y una transformación del conocimiento. Pero bueno, en sí, qué es el aprendizaje? Tenemos como referente Dale Chuk, que nos dice que el aprendizaje es un cambio de la conducta resultado de la práctica y de diferentes formas de experiencias. Asimismo podemos mencionar que el aprendizaje conlleva construir o modificar conocimiento en cada individuo y también implica modificar la parte de las habilidades como la parte cognitiva, la parte lingüística, la parte motora y la parte social. Para el caso de los tipos de aprendizaje, eh, el texto de Gallardo y Camacho nos mencionan 8, básicamente. Los tres primeros corresponden o están muy asociados a ese concepto que nosotros teníamos de estímulo-respuesta. Entonces, inicialmente tenemos la primera que es reacción ante una señal, pues básicamente ese es el estímulo que el individuo recibe y de acuerdo a ese estímulo se va a dar una respuesta. Ya después, una siguiente teoría dice de los tipos de aprendizaje, dice que existe un estímulo y también existe una respuesta, pero en este caso los autores Turtis en 1988 dice que todo ensayo, todo ensayo de aprendizaje o todo proceso de aprendizaje corresponde a una acción que se va a realizar y puede producir un error. Entonces en ese caso se podría aprender de esta manera. Skinner corrigió esa postura y dijo que más que un error, el error podría ser algo que podría afectar el resultado del aprendizaje y él más bien lo llamó como ensayo éxito para trabajarlo de manera positiva. También tenemos que un tipo de aprendizaje se da a través del encadenamiento. El encadenamiento se da a través de la unión de diferentes ideas frente a un tema que se esté trabajando. Entonces, el estudiante o el individuo comienza a hacer asociación de las diferentes posturas o diferentes ideas que se plantean y él comienza a hacer como la propia construcción de, de esos significados y hace eso construcción de su conocimiento. Para el caso de la asociación verbal, básicamente lo que hacemos es que el proceso de aprendizaje, en este caso, eso no quiere decir que los otros sentidos también estén inmersos en ese proceso, pero básicamente aquí la parte verbal y la parte textual juega un papel fundamental. Cuando nosotros damos instrucciones a un estudiante, él recibe ese estímulo y él genera una acción. Esa acción, de acuerdo a su motivación, puede llegar a procesos de aprendizaje. También estos autores nos dicen que existe una discriminación múltiple. Entonces, esta consiste básicamente en la identificación y discriminación del significado de una palabra con otras dentro de una secuencia hablada, tomando de forma precisa la respuesta que se desea ante un estímulo. Entonces, tenemos el caso una persona o de un niño que cuando se le menciona la palabra pelota y él cerca a él está ese objeto, él la puede palpar, la puede coger. Entonces, en este caso, él está haciendo una discriminación del concepto y asimismo está tocando el objeto, lo palpa, lo siente y la asocia. También nos mencionan que existe un tipo de aprendizaje que es a través de conceptos. Este tipo de aprendizaje está ligado a la función de la representación simbólica de las palabras. Pues en este caso, pues cada palabra que nosotros decimos, el niño comienza a asociar. Básicamente es ese proceso de asociación de la palabra con el objeto o la palabra con la acción o
o la palabra que me permite hacer la construcción de la idea. También existe el aprendizaje de principios, que pues básicamente el aprendizaje de principios se puede ejemplificar mediante la adquisición de la idea contenida en supuestos tales como la presión del agua varía con la profundidad. Esto es netamente experiencial. Entonces, cuando sometemos un objeto a, a sumergirlo dentro del agua, se va a ver una diferente presión del agua. Entonces, básicamente este tipo de aprendizaje es netamente experiencial. Y también estos dos autores nos mencionan que existe otro tipo de aprendizaje que se llama resolución de problemas. Entonces, básicamente este tipo de situaciones cuando al estudiante o al niño se le presenta una situación problemática y él a través de su conocimiento o de pautas dadas por el docente o la persona que está encargada de ese proceso de aprendizaje, él lleva a la solución de ese problema. Entonces, estos son básicamente los diferentes tipos de aprendizaje. Mm, existen diferentes formas de clasificar estos tipos de aprendizaje, pero quise utilizar estos que nos menciona Gallardo y Camacho. Pero, ¿qué es una teoría del aprendizaje? Abro comillas, el propósito de las teorías educativas es el de comprender e identificar los procesos de adquisición de conocimiento y a partir de ellos tratar de describir métodos para que la instrucción sea más efectiva. Gallardo y Camacho, 2008. Básicamente las teorías del aprendizaje buscan comprender cómo se adquiere el conocimiento, qué elementos hacen parte del proceso, qué elementos hacen que el estudiante se motive y lleve a cabo este proceso de aprendizaje y los resultados que se obtienen. También permiten describir los métodos para que la instrucción sea más efectiva, haciendo una revisión desde el punto de vista docente. El docente tiene que estar evaluando su proceso y verificar que los resultados de este proceso sean eh, reales o efectivos. También las teorías del aprendizaje se relacionan con el diseño instruccional para definir los métodos a aplicar en situaciones específicas. Entonces, para el caso de las áreas del plan de estudio de las diferentes instituciones educativas, de los programas de formación, existen unos métodos o una planificación en donde deben quedar plasmados esas metodologías y estas están en relación con las teorías del aprendizaje. ¿Cuál es la importancia de las teorías del aprendizaje? Entonces podríamos mencionar aquí que son el marco de referencia que nos permite tomar decisiones en la parte educativa. Asimismo, podríamos mencionar que orientan la práctica pedagógica porque nos dan elementos para construir las clases. También favorecen la comprensión de los procesos del estudiante. Cuando nosotros hacemos una revisión de las diferentes formas de dictar una clase, en este proceso nosotros podemos llegar a revisar esta teoría, es decir, esta teoría no me sirvió, vamos a probar con otra para ver qué resultados obtenemos. Asimismo lo podemos aplicar de acuerdo a la población que tengamos enfrente. También permiten diseñar estrategias efectivas. Para el caso de los planes de aula, cuando se están diseñando, es importante tener en cuenta esas actividades que se van a desarrollar, esos refuerzos o todo lo que tiene que ver con el proceso educativo lleva a la revisión de la importancia de las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje permiten comprender cómo los estudiantes aprenden. Asimismo, también nos orientan en la selección de métodos y estrategias que vamos a utilizar, ya sea pedagogía activa, pedagogía constructivista, las diferentes corrientes que nosotros podemos utilizar y sus diferentes metodologías. También fortalecen la capacidad crítica y reflexiva del docente, lo que mencionaba con anterioridad, estar revisando qué resultados estamos obteniendo frente a los objetivos que tenemos planteados para los diferentes grados. Y asimismo favorecen la formación de los estudiantes para que adquieran autonomía, para que sean capaces de transferir los conocimientos a los demás compañeros. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros y maestra.